生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Jugador de un puñetazo capítulo 1 y 2. El destino es algo fugaz y también tiene un sentido del humor muy retorcido. El cambio más leve y minúsculo en una determinada cadena de acontecimientos puede hacer que las cosas sean completamente diferentes de como deberían ser. Este fenómeno es lo que crea lo que algunos llaman el multiverso. Todas las posibilidades son posibles. Y, sin embargo, a veces, algo más también ayuda a impulsar las cosas de manera inesperada y 5 a 5 u 5 5 o 5 u 5 y 5 o 5 5 y 5 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 u 5 5. Solo 5 días más y podría regresar a ese mundo que había disfrutado por un corto tiempo, como uno de los 1000 beta testers. Aincrad. Arte de espada en línea. Ya tenía en sus manos su propia copia del juego, una de las primeras que se vendió, una ventaja de su condición de beta tester. Estaba a punto de correr con entusiasmo a su habitación para instalarlo en su NetBear cuando un sonido inesperado le llamó la atención. La televisión de la sala estaba encendida. Curioso, el niño caminó hacia la otra habitación, solo para encontrar una vista inusual. Su hermana menor, Kirigaya Sugua, estaba durmiendo en el sofá, vistiendo su chaqueta roja favorita y pantalones cortos azules. Ignorando esa pequeña y amarga parte de su mente que le recordaba que la niña no era realmente su hermana menor y que sus padres no eran sus padres, el chico se acercó a ella con curiosidad, mirando la televisión por un momento, que mostraba los créditos de un viejo anime sobre samuráis. Era raro, no solo porque sabía que Sugu no era de ver mucha televisión, sino también porque nunca se había quedado dormida mientras la veía. Tal vez estaba cansada de la práctica de Kendo y... se preguntó vagamente mientras dejaba su copia de Sao en una mesa cercana y se sentaba al lado de la chica, tratando suavemente de despertarla. Oye, Sugu, ¿y no puedes dormir en el sofá? Vamos y Munyayon-chan y... Lentamente, los ojos soñolientos de la chica se abrieron, mirándolo confundida y tonta por un par de segundos antes de abrirse de par en par, y de inmediato se alejó de él hacia el extremo opuesto del sofá y que en realidad no estaba muy lejos, para ser honestos. Oni-chan. ¿Cuándo llegaste a casa? Al ver su reacción incómoda, una parte del chico se sintió tentada a simplemente decirle que no importaba y subir a su habitación de inmediato pero la otra, minúscula, esa a la que alguien podría llamar su conciencia le recordó que había sido un hermano de mierda para ella durante los últimos 4 años desde que descubrió la verdad, y que algunos minutos de charla amistosa realmente no le vendrían mal. Hace un momento, ¿te quedaste dormido mientras veías anime? ¡Ey! Confundida, la chica parpadeó hacia la televisión, viendo cómo los anuncios entre programas ya estaban terminando y uno nuevo estaba por comenzar. Eso es raro, podría jurar que lo apagué antes de cerrar los ojos por un momento y Sugua frunció el ceño mientras bajaba la mirada. Estaba más cansada de lo que pensaba y... bueno, como decía, deberías tratar de no dormir en lugares tan raros como este. ¿Te va a doler la espalda o algo así?, comentó torpemente el chico mientras miraba el televisor, donde otro anime, al parecer era un canal que transmitía muchos de esos de la última década, acababa de comenzar, una ciudad hermosamente animada y sin sentido y sus habitantes se mostraban en la pantalla. ¿Vas a ver más o debería apagarlo? Ah, no te molestes, y murmuró la chica mientras se levantaba y caminaba hacia él. Lo apagaré yo misma, y fue entonces cuando ambos preadolescentes se quedaron paralizados al ver una explosión aleatoria en la pantalla, lo que rápidamente provocó pánico en toda la ciudad. Eso por sí solo no habría sido mucho, si no fuera por el hecho de que, apenas 30 segundos después, se mostró en la pantalla la fuente de la explosión. Una criatura humanoide de piel azul, que parecía una copia azul de un personaje muy conocido y mucho más antiguo de un anime legendario. Es ese pico.
No, no lo es, murmuró Kazuto como si fuera un hecho, incluso mientras ambos adolescentes observaban a la criatura haciendo estallar la ciudad al azar y causando una destrucción aleatoria, con poderes que parecían sacados del mismo anime en el que el ser claramente parecía estar inspirado. ¿Qué diablos es este anime? Lentamente, Sugua se sentó de nuevo en el sofá, ambos hermanos ahora apenas conscientes el uno del otro incluso mientras seguían viendo cómo se desarrollaban los extraños eventos. Una especie de organización extraña que parecía estar basada en extraños y con nombres raros héroes trató de reaccionar al ataque, o al menos eso era lo que decía el tipo en la pantalla, pero el reportero de noticias que informaba eso, así como su equipo, parecieron quedar atrapados en una de las muchas explosiones, probablemente muriendo. Aún así, tanto el niño como la niña pudieron sentir que algo en su atención se desviaba cuando se mostró la espalda de lo que parecía un tipo calvo mirando los eventos en su propio televisor. Supongo que me iré, declaró simplemente el hombre antes de moverse. Y cuando su espalda, ahora vestida con un traje muy extraño con una capa, comenzó a mostrarse mientras caminaba por un túnel oscuro, Kazuto y Sugua dejaron que sus ojos comenzaran a abrirse. 55M5U555555O5. Algo que ya había sucedido varias veces en la última media hora. Tanto Kazuto como Sugua parecían estar haciendo su mejor esfuerzo para controlar su risa mientras se apoyaban uno en el otro para sostenerse, la joven Kirigaya incluso contuvo algunas lágrimas por la risa extrema que el extraño espectáculo que acababan de ver le había causado. Ajaja, Dios, me he vuelto demasiado fuerte. Interrogación de cierre, logró decir Sugua entre risas. ¿Quién? Jajaja, ¿quién se queja de eso? Lo sé, ¿verdad? Jajaja, pero hombre, ¿viste esa animación en la pelea? ¿Y ese opening? Ambos hermanos compartieron otra risa al recordar que, a pesar del tema basado principalmente en el humor que parecía tener la serie, la única pelea épica en el capítulo no había sido más que un sueño del MC, el anime tenía una animación impresionante y un gusto exagerado por las escenas épicas, a pesar del problema bastante peculiar del personaje principal. Sí, fue realmente. Sugua se quedó en silencio, parpadeando en aparente sorpresa y, después de un segundo de confusión, Kazuto se dio cuenta de la causa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se rieron así, después de disfrutar algo juntos? Sin embargo, el repentino silencio incómodo entre los hermanos se interrumpió cuando terminó la extrañamente tranquila, para una serie así, canción final, y el sonido y el color mostraron en la pantalla que había más. Ambos miraron hacia el televisor a tiempo para ver la inquietante imagen de varias vacas muertas y de aspecto seco, y de un extraño hombre rubio con extremidades negras y metálicas y ojos negros en lugar de blancos, de pie en medio de ellos. Los hermanos Kirigaya observaron cómo él miraba hacia un lado y, lentamente, comenzó a caminar hacia la ciudad y se anunció que el título del próximo capítulo sería el cyborg solitario. Ambos hermanos parpadearon antes de mirarse. Finalmente, Sugua pareció reaccionar y, ofreciéndole una última sonrisa al chico, se puso de pie y comenzó a alejarse. Bueno, eso fue divertido, ¿eh? Nos vemos luego, Oni-chan, tengo tarea que hacer y sí, yo también tengo. Y los ojos de Kazuto se posaron en su copia de Sao, que todavía estaba sobre la mesa. Cosas que hacer y en ese momento, el chico debería haber tomado su juego, subir a las escaleras y pasar el resto de la casi semana antes del lanzamiento oficial buscando más información sobre Sao y viendo todo tipo de noticias y artículos sobre el juego y su creador. Pero y después de haber visto ese extraño pero divertido espectáculo y recordar la forma en la que Sugu se había estado riendo y lo mucho que lo habían disfrutado ambos y una vez más, esa minúscula parte de él que pudo haber sido su conciencia habló, haciéndole tomar una decisión. Uno que, sin saberlo, cambiaría totalmente el destino de su mundo y lo torcería de una manera muy extraña. Oye, Sugu. La joven se quedó paralizada, sorprendida de que él la estuviera llamando y preguntándose si había olvidado algo en la sala de estar. Sin embargo, sus siguientes palabras la sorprendieron aún más. ¿Quieres ver el próximo episodio? Su hermano señaló hacia arriba, hacia su habitación. Estoy segura de que podemos encontrarlo en línea.
La sorpresa de que él no solo quería pasar algún tiempo con ella sino también invitarla abiertamente a su habitación sacudió el cerebro de Sugua hasta los cimientos, lo que la hizo responder casi automáticamente y sin pensar. Sí, ¿por qué no? Quiero ver si también vence a ese tipo Kyborg de un solo puñetazo. Y con esa declaración, ambos hermanos subieron a la habitación de Kazuto, olvidando por el momento cualquier pensamiento sobre tareas o videojuegos, incluso mientras se preparaban para seguir haciendo lo primero que habían disfrutado juntos en años. Mira One Punch Man. 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y fue extraño, por decirlo menos, lo rápido que cambiaron las cosas. En los 5 días siguientes, Kazuto y Sugua se encontraron pasando más tiempo juntos que en los últimos 4 años. No solo ya no se ignoraban la mayor parte del tiempo, sino que incluso buscaban al otro en cualquier momento libre que tuvieran, siempre para seguir hablando y viendo las extrañas, épicas y divertidas series que habían llamado su atención. Incluso Midori, su madre, notó cuán más cercanos y alegres actuaban ambos cuando comieron juntos 3 días después del primer evento, viendo con sorpresa cómo los hermanos hablaban alegremente de alguien llamado Saitama, un Kyborg llamado Genos y muchas cosas más. En tan solo 4 días, Kazuto y Sugua vieron la serie completa, compartiendo muchos momentos de risas, emoción y hasta un par de lágrimas. Ver las aventuras de aquel hombre tan fuerte que ya nada era un reto para él fue, sin duda, lo más divertido que habían hecho juntos. Pasaron la mayor parte del 5 de septiembre leyendo el manga en la habitación de Kazuto, riendo y sorprendiéndose aún más por las aventuras de Saitama, su discípulo Kyborg y el grupo de amigos que hizo en el camino. También se maravillaron al ver cómo, escondidas entre la hilarante trama de la serie, se podían aprender varias cosas profundas e importantes sobre la vida, la mayoría de las veces dichas y mostradas por, irónicamente, la distante persona que era Saitama. Esa noche, incluso mientras se iba a dormir y pensaba distraídamente en cómo Sao finalmente comenzaría mañana, Kazuto no pudo evitar sonreír al recordar el rostro feliz de Sugua. Sí, tal vez no era su hermana de sangre, pero ¿acaso eso importaba? Incluso después de años de dedicarse a jugar videojuegos y aprender sobre computadoras, no recordaba haberse divertido tanto como esos últimos días con ella. Con un asentimiento, el chico decidió que mañana, después de que Sugu regresara de su práctica de Kendo y hubiera pasado algún tiempo disfrutando nuevamente del mundo virtual, le preguntaría a su hermana adoptiva si quería salir a comer un helado o algo. No compensaría años de trato semifrío y algo indiferente hacia ella, pero fue un comienzo. Tomada su decisión, el chico de cabello negro sonrió y cerró los ojos, imaginando ya lo grandiosas que serían las cosas mañana pero no sin antes decir en voz alta una afirmación simple y sin sentido. Pero en serio, ese tipo Saitama, quiero decir, entiendo cuál era el objetivo de la serie y lo que se suponía que debías aprender sobre ella, pero ¿cómo puede alguien quejarse de ser literalmente el ser más poderoso que existe? Con una sonrisa divertida, el chico comenzó a sumergirse en el país de los sueños. Si yo fuera tan fuerte, nunca me cansaría de esto. ¿Alguna vez has oído el dicho ten cuidado con lo que deseas? Bueno, Kirigaya Kazuto, al parecer, no lo había oído. Su declaración aparentemente sin sentido resonó en su habitación vacía. Luego, de alguna manera, resonó en todo el universo. Así, por alguna razón, resonó en el multiverso. Y en una cadena final e improbable de acontecimientos y causalidades, sus palabras resonaron en los confines del mismísimo universo. Sentado en su trono sobre todo, el destino sonrió. Miró hacia Kirigaya Kazuto y, con menos de un pensamiento, deformó el futuro del chico aún más de lo que ya lo había hecho. 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 a 5 u 5 5 o 5 u 5 y 5 o 5 5 o 5 5, 5 5 y 5 5. 5 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 u 5 5, gritó alegremente Sugua mientras terminaba de ponerse los zapatos, sentándose en la entrada de la casa. Buena suerte en la práctica, Sugu.
sonrió Kazuto desde la base de las escaleras, saludándola con la mano mientras la chica se colgaba el shinai cubierto a la espalda, devolviéndole la sonrisa. Por cierto, ¿quieres ir a tomar un helado cuando regreses? Yo invito. La sonrisa de la niña, si era posible, se ensanchó aún más. En realidad. Sí, de verdad. Estaré jugando Sao casi toda la noche, pero en cuanto llegues a casa, apuesto a que iremos a buscar algo. Volverás alrededor de las 6 o... Cualquiera que fuera la reacción que el chico esperaba, ciertamente no implicaba que la chica corriera hacia él y abrazara su flacucho cuerpo. Kazuto recordó vagamente que, a pesar de ser un año mayor que ella, Sugua practicaba un deporte serio con regularidad mientras que él apenas hacía ejercicio y pasaba la mayor parte de su tiempo libre frente a una computadora. Tuvo que contener la risa cuando le vino a la cabeza la idea de empezar a hacer flexiones, abdominales, sentadillas y correr 10 kilómetros todos los días. Jejeje, entonces es una promesa, Oni-chan. Al fin lo soltó y Sugua salió corriendo de la casa con la sonrisa más grande que había tenido en años dibujada en su rostro. Te veo en la noche. Sí, nos vemos, Sugu. Por supuesto, incluso mientras subía tranquilamente las escaleras, sorprendido pero contento de que realmente no le importaba mucho llegar 5 minutos tarde al inicio de los servidores oficiales de Sword Art Online, el chico no podía saber que no solo sería incapaz de cumplir su promesa, sino que su vida estaba a punto de dar un cambio dramático, y uno muy extraño y bizarro además. Sugua tampoco podía saber que, cuando regresara a casa esa noche, ya no estaría feliz ni sonriendo. Pero nada de eso había sucedido aún, y como tal, fue con una suave sonrisa que Kazuto se puso su nervejear y pronunció en voz alta las palabras que lo devolverían al mundo gobernado por espadas y monstruos que había disfrutado hace algún tiempo. Inicio del enlace. Además, aunque no pudo notar el extraño brillo que cubrió su casco por un instante, el chico no sabía que ya no podría usar una espada tampoco. La primera señal de que Kazuto, o, como lo llamaban en el juego, Kirito, se dio cuenta de que algo extraño había sucedido fue después de que el mensaje "Bienvenido a Sword Art Online" desapareciera de su vista. Por un instante, había sentido una extraña sensación de vértigo y desorientación que nunca antes había sentido cuando inició sesión durante la beta, y también podía jurar que había escuchado a alguien riendo de él en el fondo, pero el instante había terminado antes de que pudiera estar seguro de que no era su imaginación, y ahora estaba parado en la ciudad de inicio, su apariencia era lo único que se había trasladado de la prueba beta. Estaba a punto de comenzar a moverse y dirigirse hacia los lugares de molienda fuera de la ciudad cuando algo que claramente estaba mal llamó su atención. En primer lugar, no tenía la sencilla espada de principiante que se suponía que su avatar debía llevar consigo en cualquier parte. Y no llevaba el equipo inicial del juego, ni tampoco su antiguo equipo de la beta, lo que habría sido comprensible en caso de un bug o error. Llevaba un mono negro de aspecto muy ridículo, con botas blancas, guantes blancos y un cinturón igualmente blanco. Lentamente, la incredulidad dio paso a una extraña sensación de pavor, el niño miró su espalda. Sí, también llevaba una capa blanca. E inmediatamente, se llevó las manos a la cabeza y el jugador soltó un enorme suspiro de alivio al confirmar que su cabello virtual todavía estaba allí. Sin embargo, eso no resolvió la pregunta más importante. ¿Cómo demonios terminó usando una versión en blanco y negro del disfraz de héroe de Saitama? ¿Era esta la idea del GM de una broma para los beta testers? Por otra parte, que hubieran estado planeando algo como esto cuando él acababa de ver esa serie con su hermana los últimos días parecía demasiada coincidencia. Estaba a punto de usar el comando para llamar a un GM y preguntarle al respecto cuando una voz desconocida lo llamó detrás de él. Tú. Al darse la vuelta, Kirito se encontró cara a cara con un hombre pelirrojo. ¿Sí? Eres un probador beta, ¿verdad? Quiero decir, mira ese equipo especial que llevas puesto, ¿cómo podría ser otra cosa? El chico de negro estaba a punto de replicar que el equipo en realidad no tenía nada que ver con eso cuando el hombre mayor le agarró la mano. Mi nombre es Klein y soy bastante nuevo en todo esto, ¿puedes mostrarme los conceptos básicos del juego?
Parpadeando por la sorpresa, y después de un poco más de súplica, Kirito suspiró y decidió aceptar, guiando al tipo llamado Klein hacia los campos fuera de la ciudad. Al menos le daría algo que hacer mientras intentaba ver qué le pasaba a su avatar y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y habían pasado varias horas desde que había estado enseñándole a Klein cómo jugar el juego y Kirito estaba empezando a preocuparse realmente, a pesar de que Klein y su extrema ineptitud para derrotar incluso a un jabalí de nivel 1, necesitó 3 horas para aprender a usar una habilidad de espada para hacerlo, no tenía nada que ver con eso. En ese momento, estaba bastante seguro de que lo que le había pasado a su avatar era un error, y uno muy grave además. Para empezar, cuando intentó entrar en la ventana de su equipo para quitarse las ridículas prendas, se dio cuenta de que no solo estaban bloqueadas en sus respectivas ranuras, sino que también las que se usaban para armas y barra o escudos estaban en gris, sin importar que los nombres de los elementos y las descripciones de las piezas de su disfraz eran innumerables símbolos interrogación de cierre. Sin embargo, lo que era aún más preocupante era que el mismo fenómeno parecía haber afectado a su nivel, estadísticas e incluso a la barra de experiencia. En lugar de los números que se suponía que debían mostrar, solo había varios signos de interrogación para saludarlo. Incluso los espacios para usar habilidades estaban en gris para él. Se había obligado a no hacer nada y simplemente mantenerse fuera del alcance de los jabalíes mientras observaba al novato aprender, sin querer intentar luchar sin un arma y con un avatar con errores. Solo había ayudado a Klein arrojando una piedra desde el suelo a uno de los jabalíes cuando se aburrió demasiado, con la esperanza de ver si ganar experiencia le permitiría arreglar el error en su avatar. La decepción al ver que su barra de EXP no cambiaba en absoluto después de matar al mob le impidió notar que no solo la habilidad de lanzamiento no se había activado, sino también que la roca que lanzó voló fuera de la vista a velocidades similares a las de una bala después de matar sin esfuerzo al jabalí. Klein también estaba demasiado ocupado jadeando en el suelo para notarlo. Peor aún, había estado intentando llamar a un GM para que lo ayudara durante la última hora y no había obtenido respuesta. Con un último suspiro, Kirito aceptó que probablemente tendría que cerrar sesión ese día sin solucionar el problema, dado que se acercaba la hora de salir a tomar un helado con su Gu. Finalmente, después de despedirse de Klein, se preparó para cerrar sesión. Cuando vio el botón en gris, solo pudo maldecir en voz alta, maldiciendo al maldito bug que afectaba a su avatar. Pero cuando Klein le contó que le estaba sucediendo lo mismo, una fría y siniestra sensación de pavor empezó a extenderse desde su estómago y fue entonces cuando ambos fueron envueltos por una repentina oleada de luz y fueron teletransportados a la fuerza. 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y en el absoluto silencio que cubría la plaza central de la ciudad inicial, después de que el tutorial de Callaba Akihiko había terminado, Kirito, ahora usando su rostro real como todos los demás, podía sentir como su miedo inicial se convirtió en terror absoluto, incluso cuando el avatar Ueko que el creador de ese mundo, ahora esencialmente el secuestrador de los casi 10.000 jugadores restantes, desapareció de la vista. Apenas prestó atención a cómo la gente a su alrededor perdió el control y comenzó a gritar, demasiado perdidos en las implicaciones de la horrible revelación que acababa de tener lugar. La gente había muerto, la gente moriría de verdad si moría en el juego, no podían salir a menos que completaran los 100 pisos de Aincrad. Aunque la horrible comprensión de que Sugu y su madre probablemente ya sabían de su situación actual y siniestra se sumó al resto de la locura en su mente, no cambió el horror principal al que se enfrentaba. Estaba muerto seguro. Con y cualquiera que fuera el error que había afectado a su avatar, esencialmente impidiéndole cambiar de equipo o subir de nivel, estaba atrapado en lo que probablemente era un personaje de nivel 1 con un equipo que probablemente ni siquiera lo protegía en lo más mínimo. No había forma de que pudiera salir de una zona segura sin arriesgarse a una muerte segura, y mucho menos intentar completar el juego. Se vería obligado a pasar el resto del juego, tanto tiempo como fuera, sentado dentro de la ciudad, rezando para que alguien pudiera sacarlos. Fue esa comprensión, sumada a la de que era esencialmente incapaz de intentar regresar con sus padres o con Sugu, lo que fue la gota que colmó el vaso para su mente.
Aterrado y sin apenas prestar atención a lo que ocurría a su alrededor, el niño huyó con los ojos cerrados. Fue por eso que no se dio cuenta de cómo de repente varias personas en el área gritaron confundidas cuando un movimiento borroso pasó a toda velocidad junto a ellos y arrojó a varios al suelo. El misterioso evento también fue acompañado por el hecho de que Klein se dio cuenta de que, de un segundo a otro, su nuevo amigo había desaparecido de repente. Un par de segundos después, Kirito parpadeó, mirando a su alrededor con extrema confusión y preguntándose cómo había llegado a los campos fuera de la ciudad de inicio cuando podría haber jurado que había estado corriendo por menos de 5 segundos. Tal vez estaba tan fuera de sí que no se había dado cuenta de cuánto tiempo había estado corriendo realmente y... Lamentablemente, las cavilaciones del niño fueron interrumpidas por el repentino gruñido de una turba de lobos, que surgió no muy lejos de él. La bestia virtual comenzó a correr hacia el jugador repentinamente paralizado y de aspecto tonto. Toda su corta vida pareció pasar por los ojos de Kirito en ese instante. De todo eso, los momentos que más destacaron fueron los últimos días felices que había compartido con su Gua, incluso mientras ambos veían esa absurda pero genial serie sobre un tipo tan poderoso que todo le resultaba aburrido. El mismo cuyo atuendo, aunque en otros colores, estaba usando en ese momento. Con un grito que era al mismo tiempo rabia, desesperación y frustración, Kirito decidió que, si iba a morir, lo haría dándolo todo. Y así, el chico alzó su puño y 5-5-E-5-A-5-5-5-5-5-A-5-5-O-5-A. En ese momento, en el mundo real, Kirigaya Sugua lloró en los brazos de su madre mientras los paramédicos llevaban a su hermano a una ambulancia. En otro lugar, Kayawa Akihiko asintió suavemente para sí mismo después de mirar los datos actuales de los servidores de SAO, preparándose para sumergirse una vez más en el juego, esta vez como un jugador más. En el núcleo del sistema cardinal, el programa principal que ejecutaba y supervisaba cada aspecto de Sword Art Online, una advertencia repentina sobre una anomalía detectada apareció por un segundo, antes de que la inteligencia artificial la descartara, al no haber detectado nada fuera de lo normal en su último escaneo de los datos de los jugadores. Aún así, un subprograma actualmente incapaz de actuar conocido como MHCP-001, nombre en código YUI, miró la advertencia e inclinó su cabeza, algo parecido a la curiosidad recorriendo sus principales flujos de datos. De vuelta en los campos fuera de la ciudad inicial y Kirito estaba mirando arriba. La turba de lobos ya estaba a medio camino del techo que separaba el primer piso del segundo antes de que el sistema se diera cuenta de que ya estaba muerto, y así lo hizo explotar en una lluvia de polígonos. Lentamente, el muchacho vestido de negro miró hacia abajo, hacia su puño aún extendido. Pasaron varios segundos de absoluto silencio. Finalmente, Kirito pudo emitir una declaración única y abarcadora. Tienes que estar bromeando, joder. 5-5-O-5-5-O-5-U-5 y 5-O-5-5-5-5-M-5-O-5-5 y 5-5. 5-A-5-U-5-5-5-5-5, 5-I. 5 y 5 y el pobre jugador corrió asustado, gritando inútilmente pidiendo ayuda mientras corría por uno de los muchos bosques del primer piso. Detrás de él, varias turbas de lobos lideradas por un lobo alfa lo perseguían, acortando rápidamente la distancia entre ellos cada segundo. De repente, los ojos del chico al azar se abrieron, incluso cuando vio el final del bosque, la esperanza llenó su corazón, hasta que se detuvo después de salir. La desesperación superó su mente una vez más al ver el final del piso, el cielo virtual infinito de las primeras horas aún oscuras de Aincrad saludándolo. Porque pensó que era una buena idea escabullirse de la posada muy temprano solo para superar en algunos niveles al resto de su grupo. Al menos debería dejarles un mensaje o algo, maldita sea. Y ahora, incluso cuando se dio la vuelta para ver a las multitudes enojadas emergiendo del bosque y comenzando a rodearlo, supo que iba a morir. Dando varios pasos hacia atrás hasta llegar al borde mismo del piso, el hombre cerró los ojos y se preguntó si vería a su gato muerto hacía mucho tiempo en el otro lado. Entonces, el sonido repentino de gemidos / chillidos provenientes de los lobos y una repentina ráfaga de aire le hicieron abrir los ojos en estado de shock.
Lo hizo justo a tiempo para ver varias extremidades de lobo volando por todos lados en una lluvia de polígonos de un rojo furioso. Eso habría sido muy sangriento si no estuvieran dentro de un mundo de juego, y una especie de borrón blanco y negro pasando rápidamente junto a él. También podría jurar que escuchó las palabras ¿quién diablos es lo suficientemente estúpido como para andar solo a esta hora? Resonando por un instante, pero estaba demasiado sorprendido para saber si había sido su imaginación o no. El resto de su grupo encontraría al tipo media hora después, todavía sentado con los ojos muy abiertos en el mismo lugar y diciéndole que uno de ellos se había despertado temprano para buscar algunas pociones adicionales y se dio cuenta de que había desaparecido. Cuando, entre palabras entrecortadas y sollozos de felicidad, les explicó lo que había sucedido, un beta tester al azar entre ellos frunció el ceño antes de enviar un mensaje a otra persona. Parecía que la misteriosa anomalía de Sao todavía estaba activa. Apenas unos minutos después de que ocurriera el rescate milagroso, la misma mancha blanca y negra que había estado al otro lado del piso se podía ver apoyada contra el costado de la torre que era la mazmorra que conducía al segundo piso, con una mezcla de molestia y cansancio en su rostro. «Maldita sea, ¿por qué sigo haciendo esto?», murmuró Kirito a nadie mientras miraba hacia el cielo techo falso. Habían sucedido de una manera muy extraña y confusa los acontecimientos que llevaron al chico, anteriormente no muy sociable, a donde estaba. Ese fatídico primer día, después de superar el shock de lo que había sucedido, Kirito había decidido probar si realmente no se había vuelto loco, y había procedido a intentar golpear a otro monstruo cercano, diciéndose a sí mismo que realmente no era tentar al destino si simplemente había aceptado su muerte unos momentos antes. Cuando el jabalí explotó en polígonos al entrar en contacto con su puño desnudo, y también voló varios metros por el aire debido al impacto, todavía estaba en estado de negación y trató de golpear a otro. Cuando obtuvo el mismo resultado, lo intentó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez y después de una hora de golpear a cualquier lobo o jabalí que estuviera entre la ciudad inicial y la cercana aldea de Orunka, Kirito se vio obligado a aceptar que no, aparentemente no se había vuelto loco, y eso realmente estaba sucediendo. Otra dosis de shock lo superó más tarde, había decidido probar algo que recién había intuido y, mirando hacia los bosques que rodeaban a Orunka con una determinación poco entusiasta, el chico corrió. Se detuvo una vez que llegó al borde del piso más cerca de Orunka, apenas 20 segundos después. Y sabía que había casi 3 kilómetros separando esa distancia. Casi como un robot, se dio la vuelta y, todavía un poco fuera de sí, volvió a correr en dirección contraria. 2 minutos después, estaba parado en el otro borde opuesto del primer piso, observando en silencio las nubes virtuales frente a él y la torre que conducía al siguiente piso no muy lejos. El joven jugador había estado tratando de procesar que, incluso corriendo a través de bosques y más de un mod, que había sido destruido en su mayoría en el momento en que corrió a través de ellos, de alguna manera había corrido a una velocidad que era imposible de alcanzar no solo en el mundo real sino también en Sao. Estaba bastante seguro de que, además de usar una cuenta de GM o algo así como un hack, que era esencialmente imposible gracias a la maravilla que era el Cardinal System pensante creado por Kayaba Akihiko, no había forma de hacer lo que acababa de hacer. Es más, estaba bastante seguro de que ni siquiera un Game Master podría correr como él lo había hecho. En uno de los muchos artículos que había leído, escrito por el propio bastardo de Kayaba, el hombre había afirmado que incluso las stats de esas cuentas estarían limitadas por las cantidades máximas que se podían alcanzar dentro del juego, lo que en sí mismo no era un problema porque tendrían cosas mucho más útiles que ser más rápidos o más fuertes que otros jugadores, como poder infligir efectos de estado o teletransportar directamente a cualquiera a donde quisiera, sin mencionar las ventajas de convertirse en objetos inmortales. Una vez, durante la beta, sintió curiosidad por saber cuánto se traducían sus estadísticas en la velocidad y fuerza que tenían en el juego, por lo que le preguntó a Argo si había una manera de calcular los límites máximos que los jugadores podían alcanzar dentro de los límites del juego.
Una semana después, la chica apodada la rata le había contestado que, a grandes rasgos y si uno llegase al nivel máximo y se concentrase solo en una estadística durante todo el tiempo, es decir, solo un escenario hipotético, un jugador podría correr a casi el doble de velocidad que los grandes campeones olímpicos, ser un poco más fuerte que el mejor levantador de pesas del mundo. En cuanto a la resistencia, podrían, en teoría, recibir un impacto directo de algo del tamaño de un coche sin perder todos sus HP, una vez. Le había hecho gracia la idea, sobre todo por lo imposible que era. Nadie más que un director de producción, y realmente no tendría ningún motivo para hacerlo, sería capaz de ser sobrehumano al nivel de los cómics, incluso en SAO. Por supuesto, darse cuenta de que esencialmente había roto todos esos récords, excepto el de resistencia, que no estaba dispuesto a probar, y que todavía sentía que podía golpear más fuerte y correr más rápido lo había dejado muy conmocionado, hasta que otro pequeño detalle volvió a aparecer en su mente. El primer piso de Aincrad, el más ancho de todos, tenía 10 kilómetros de diámetro. Por lo tanto, básicamente había corrido 10 kilómetros, sin darse cuenta. Se echó a reír y sollozar al mismo tiempo por la coincidencia, preguntándose si se despertaría al instante siguiente en su cama después de haber pasado demasiadas horas viendo One Punch Man con su ghoul la noche anterior. Cuando recuperó el sentido algunas horas después, vagamente consciente de que había algunas turbas de tipo planta rodeándolo y atacándolo, la desesperación y la depresión lo llenaron una vez más al ver que no, todavía estaba atrapado dentro de Aincrad y todavía estaba vestido con probablemente el disfraz de superhéroe más tonto de todos los tiempos. Luego, miró fijamente a los mobs con expresión seria, antes de mirar fijamente su barra de HP dañada. No caía ni una sola brizna de verde, a pesar de que probablemente llevaban una hora más intentando matarlo. Se puso de pie lentamente, siendo consciente de que, a pesar de intentar empujarlo o tirarlo, las plantas devoradoras de hombres no eran capaces de hacerlo abultar ni un centímetro si él no se lo permitía. Luego los golpeó, uno por uno. Cuando el último de los mobs cuyo nombre estaba demasiado estresado para siquiera recordar había muerto de una manera absurda y ligeramente sangrienta, virtualmente, al menos, el chico vestido de negro suspiró y corrió una vez más por el piso, dejando que su mente vagara hasta que lo llevó al borde del piso más cerca de la ciudad de inicio, tratando de ordenar sus pensamientos y decidir qué iba a hacer. Para bien o para mal, el bicho que había jodido a su personaje lo había convertido esencialmente en una especie de superhumano virtual. Sin embargo, su mente todavía estaba lo suficientemente cuerda como para traer todos los paralelos siniestros con Saitama como hechos. Hasta donde él sabía, las cosas en el piso aún podrían matarlo o tal vez el sistema cardinal lo detectaría como un error y arreglaría al bicho tarde o temprano, dejándolo como un personaje de nivel 1 sin equipo en medio de un grupo de turbas enojadas. O peor aún, podría simplemente borrar su cuenta por completo, lo que probablemente resultaría en su muerte. Aún sumido en sus reflexiones y tratando de decidir qué iba a hacer, Kirito solo se dio cuenta de que un grupo de jugadores gritándole a otro estaban a unos cientos de metros de él solo cuando dicho tipo, con una mirada ligeramente enloquecida en su rostro, se detuvo justo al borde del piso, mirando hacia el abismo con ojos esperanzados. El joven jugador se había dado cuenta de lo que el jugador inestable estaba tratando de hacer cuando ya tenía un pie sobre el vacío sin fin. Apenas pensando y moviéndose más por instinto que por cualquier otra cosa, Kirito había hecho lo único que se le ocurrió. Corrió y, justo cuando el idiota se arrojó de Aincrad, lo agarró por la parte de atrás de su armadura ligera y lo lanzó de regreso por el aire. Todo eso en menos de un instante. Los otros jugadores todavía parpadeaban y trataban de darse cuenta de qué había sucedido cuando los ojos de Kirito se abrieron de par en par al ver al jugador gritando volar a más de 20 metros de altura por el aire en un curso de colisión directa contra las paredes de la ciudad inicial. Gritando y una vez más actuando en lugar de pensar, el chico había corrido una vez más y saltado tras él. Solo cuando ya había atrapado al jugador que gritaba y estaba girando sobre sí mismo en el aire, con la capa ondeando detrás de él de una manera muy genial, se dio cuenta de que sí, había saltado la altura de un edificio sin ningún esfuerzo.
Luego, se estrelló de espaldas contra una de las paredes. Se escuchó un crujido y apareció una ventana emergente con un objeto inmortal justo cuando se desplomó en el suelo. El tipo que ya no gritaba y que todavía sostenía solo balbuceaba cosas sin sentido cuando se levantó y lo soltó, mirando con pavor su barra de HP. No había bajado ni un ápice. Y, a pesar de saber claramente que el dolor no existía realmente en Sao, tampoco había sentido el entumecimiento que se produce cuando se recibe daño en el juego. Había estado agregando caer desde varias alturas de muerte segura a la lista de rarezas que el insecto había causado cuando recordó al tipo que acababa de salvar y se volvió hacia él con una cara molesta. Dicho sujeto, por su parte, seguía demasiado ocupado mirando su barra de HP actualmente roja, y como tal no miraba a Kirito, mientras hiperventilaba cualquier pensamiento o idea brillante que hubiera tenido sobre desconectarse del servidor al saltar del castillo flotante, olvidado hace mucho tiempo gracias al puro terror que acababa de sentir al volar por el aire. Ahora estaba más que dispuesto a creer que realmente morirá si intentaba algo así nuevamente. Entonces, una voz enojada lo llamó. No vuelvas a intentar hacer algo tan estúpido, joder. ¿Me has oído, idiota? La próxima vez no te salvaré. El tipo se dio la vuelta justo a tiempo para ver una mancha blanca y negra alejarse a toda velocidad hacia lugares desconocidos, mientras varios jugadores confundidos y con los ojos muy abiertos corrían hacia él, gritando y preguntándole si estaba bien. Sin que Kirito lo supiera, el chico que acababa de salvar se llamaba Arvin en el juego, y al salvarlo había evitado lo que habría sido la primera muerte en el juego de Sword Art Online si las cosas hubieran ido como debían. También había detenido innumerables suicidios cometidos por jugadores engañados y desesperados que habrían seguido el loco ejemplo de Arvin después de que saltara, y también había iniciado una ronda de rumores descabellados que se extenderían por Aincrad como el fuego en apenas una hora. Pero como se dijo anteriormente, el chico no tenía forma de saberlo, y como tal, fue con una mirada molesta y cansada que llegó una vez más a la aldea de Orunka. Sin siquiera querer intentar hacer la misión especial que sabía que se podía hacer allí, ya que no tenía forma de equipar la Neal Blade e incluso si la obtenía, el chico había marchado a la posada de la aldea, pagó una habitación con sus fondos notablemente aumentados de col y se quedó dormido. Al día siguiente, cuando se despertó, aún sin poder siquiera quitarse el maldito mono y la capa para dormir y viendo que todavía estaba atrapado dentro de un videojuego, el chico se había preguntado una vez más qué debía hacer y hasta que una simple pregunta que, si nunca hubiera visto ese loco anime, nunca hubiera siquiera considerado golpeó su mente. ¿Qué haría Saitama? Y así, durante los días siguientes, gente de izquierda a derecha comenzó a informar y hablar sobre los diversos avistamientos e intervenciones de la mancha blanca negra o la anomalía, como los beta testers comenzaron a llamarlo. Varias veces, y en lugares demasiado lejanos para que cualquier jugador normal pudiera llegar en tan poco tiempo, aparecía el misterioso borrón, salvando a los jugadores que habían sido acorralados por los mods o que se habían alejado demasiado de las áreas adecuadas para sus niveles, moviéndose demasiado rápido y matando a los monstruos con demasiada facilidad para que alguien pudiera verlo correctamente. Aunque a veces alguien informaba que lo habían oído maldecir o murmurar algo, lo que hacía que la gente al menos supiera que era él. Sin embargo, nadie estaba seguro de si era un jugador o algo más, aunque los betas sabían que era imposible que un jugador pudiera hacer eso. Tampoco ayudó que el comportamiento ligeramente antisocial de Kirito no hubiera mejorado mucho desde que comenzó su situación de locura. Sí, se desviaba de su camino y corría por ahí salvando a la gente, pero solo lo hacía porque no tenía idea de qué más hacer. Si todavía hubiera tenido un avatar normal, lo más probable es que hubiera hecho todo lo posible para jugar como un loco, subir de nivel e intentar completar el juego, tratando de relacionarse lo menos posible con otros jugadores cuando no lo necesitaba. Sin embargo, su situación actual e incierta le había impedido subir de nivel y básicamente había hecho que conseguir equipo fuera totalmente inútil para él. Sin embargo, se alegraba de poder al menos tener los objetos en su inventario. Uno nunca sabía cuándo los necesitaría, por la razón que fuera.
Y entonces, decidió hacer lo mismo que el tipo en el que todavía intentaba negar que no se había convertido en su serie y se convirtió en una especie de superhéroe. Sin embargo, no lo hizo por la gloria ni por ningún otro propósito justo, no se aseguraría de que nadie pudiera verlo claramente cada vez si ese fuera el caso. Quería vivir, después de todo, y sin forma de saber si de repente no se encontraría impotente en medio de una pelea, nunca habría sido lo suficientemente estúpido como para hacerlo por razones tan tontas. Lo hizo y porque podía hacerlo. Porque, aunque no estaba claro el motivo por el que había obtenido esos poderes y no sabía si desaparecerían, simplemente no hacer nada lo volvería loco mucho más rápido que no usarlos. Después de todo, si podía evitar que alguien muriera sin apenas esfuerzo, ¿por qué no iba a hacerlo? Con un tic molesto, Kirito regresó de sus recuerdos del mes pasado al recordar algo que el propio Saitama había dicho una vez. Si los héroes huyen y se esconden, ¿quién se quedará y luchará? Él no quería ser un héroe, no es que alguien lo hubiera llamado así, al menos que él supiera, pero esencialmente estaba haciendo el trabajo de uno, salvando a personas a diestra y siniestra de morir por razones estúpidas como estar demasiado confiado o sobreestimar sus límites y o conocimiento del juego, y en cierto modo lo estaba haciendo para no aburrirse. Y eso no lo convirtió en un tipo que solo es un héroe por diversión, ¿verdad? Con una mirada que se endurecía lentamente, principalmente para desterrar la idea perturbadora de su mente, el niño se giró para mirar el único lugar en el que no había entrado en todo el mes, la torre contra la que estaba descansando en ese momento. Bueno, supongo que ahora es tan bueno como cualquier otro momento, murmuró el chico antes de dirigirse lentamente hacia la entrada de la mazmorra. La razón principal por la que no había intentado limpiar la mazmorra por sí mismo era simple y una vez más la misma por la que originalmente no quería arriesgar las cosas con su situación incierta: la muerte. Él no era Dios ni nada parecido. Tampoco era un superhombre real, ni se creía un superhéroe ni nada por el estilo. Y aunque lo fuera, todavía tenía límites, principalmente que necesitaba descansar de vez en cuando, para no caer inconsciente por agotamiento mental, y que, como Saitama, no era omnisciente. No tenía ningún poder que le permitiera saber dónde estaba alguien que necesitaba ayuda y, incluso con supervelocidad, el primer piso seguía siendo un lugar enorme. Más de 500 personas ya habían muerto desde que comenzó el juego, y eso lo asustó, pensando que, si intentaba ingresar a un área del juego que fuera importante, o bien el sistema cardinal finalmente lo borraría, lo regresaría a la normalidad o que sus aparentes poderes resultarían inútiles contra los mobs más fuertes dentro de la torre, sin mencionar al jefe de piso. Por supuesto, incluso cuando entró en la torre mientras respiraba profundamente y preparaba sus puños, Kirito una vez más no tenía forma de saber que, si las cosas hubieran ido como debían, 2000 personas ya habrían muerto en este momento, y que el nivel de los jugadores promedio de primera línea sería más bajo de lo que era. Tampoco sabía que mucha más gente de la que debería había comenzado a abandonar la ciudad de inicio para intentar completar el juego o al menos hacer algo, ya sea inspirados o esperanzados gracias a los rumores del borrón negro blanco, que conduciría a innumerables cambios y muchas cosas locas en el futuro ya muy desordenado. Pero de nuevo, no tenía forma de saber nada de esto, por lo que fue con ojos cuidadosos y endurecidos que el niño dio sus primeros pasos dentro de la mazmorra, listo para golpear a todo lo que se le cruzara en el camino y maldiciendo estar despierto cuando ni siquiera eran las 4 de la mañana. Mientras caminaba más profundamente por los pasillos de piedra oscura, Kirito pensó en Sugu, la tristeza y la preocupación lo llenaron mientras se preguntaba qué estaría haciendo su hermana. El niño no tenía forma de saber que dicha niña estaba actualmente mirando el techo de su habitación con ojos enrojecidos, incapaz de dormir y con su interior hecho un desastre emocional después de que, el día anterior, su madre le hubiera dicho la verdad sobre su relación con su hermano actualmente atrapado. 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y la anomalía había entrado en la una mazmorra. Como siempre, la MHCP-001 le observó, preguntándose qué haría a continuación, como lo había estado haciendo durante el último mes.
ignorando que sus propios procesos cognitivos y muchas cosas más complicadas estaban cambiando y creciendo cuanto más miraba al extraño jugador que, a pesar de las cosas claramente imposibles que hacía, Cardinal no reconocía como un error, y que había cambiado la atmósfera original llena de desesperación de Aincrad de formas muy extrañas. La IA conocida como Yui levantó suavemente su mano derecha, sin dejar de mirar la pantalla que mostraba al chico con capa con sus ojos vacíos. Lentamente, hizo un extraño ruido de fum. Mientras cerraba su puño virtual y golpeaba el aire, sin apartar los ojos de la imagen del chico. Un escalofrío terrible recorrió las espaldas de varias personas en el mundo virtual, por alguna razón. 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y bam. Está bien, supongo que aún puedo darles un puñetazo a los mobs que están aquí dentro, comentó Kirito mientras veía como el último de los kobolds contra los que había estado luchando explotaba en polígonos después de estrellarse dolorosamente contra la pared. Es bueno saberlo. Además, había estado hablando solo en voz alta durante los últimos 10 minutos, ya que la primera oleada de hombres lagarto no logró hacer nada más que molestarlo. Aún así, supuso que era más una forma de lidiar con la creciente sensación de aburrimiento que lo invadía que una señal de que finalmente se estaba volviendo loco. Estaba mal, él lo sabía. La gente corría peligro cada día que pasaba allí dentro y muchos ya habían muerto por ello. No debería aburrirse cuando la vida de la gente estaba en juego. Y, sin embargo, lo único que le había impedido empezar a sentirse así después de su muerte número 700 desde que empezó a jugar al héroe, su miedo a morir, se estaba desvaneciendo lentamente cuanto más se adentraba en la mazmorra, el único lugar en el que había temido aventurarse. Un poco como alguien que se irrita mientras juega un viejo juego de rol y obtiene innumerables encuentros aleatorios mientras viaja de un lugar a otro, el niño lentamente se estaba cansando de simplemente caminar correr y golpear cosas, que fue como había pasado los últimos 20 minutos después, inconscientemente, asegurándose de que no lo matarían de repente, al menos por el momento. Estaba a punto de dar por terminada la noche, o al menos un pedacito de día, supuso, cuando, tras doblar una esquina, se encontró cara a cara con una visión inusual. Un jugador encapuchado, claramente una niña incluso si la capucha cubría su cabeza y ocultaba su rostro, estaba arrasando en el pasillo, empalando hombres lagarto de izquierda a derecha con uno de los estoques que los NPC vendían en masa en la ciudad inicial. Si todavía fuera su antiguo yo, Kirito se habría detenido a admirar la impresionante velocidad y gracia con la que la chica ejecutaba la habilidad lineal y mataba a los mobs con una velocidad impresionante, pero después de un mes de correr arriba y abajo golpeando de un solo golpe a todo tipo de monstruos a través del suelo e ir a velocidades que hacían que la chica pareciera un caracol, el chico pudo notar otras cosas más importantes. Principalmente, la mirada fatigada en el rostro de la chica, la forma casi robótica en la que seguía generando la misma habilidad de espada una y otra vez, y la forma leve, casi imperceptible y suicida en la que luchaba. La chica llamada Asuna se tambaleó hacia atrás cuando su arma se rompió y su durabilidad llegó a cero, sintiéndose a punto de perder el conocimiento después de días de lucha interminable sin ningún descanso. Los hombres lagarto rodeaban su forma jadeante con un brillo maligno en sus ojos. Y cuando algo se disparó hacia el pasillo, haciendo que las multitudes con los ojos muy abiertos se estrellaran contra las paredes y explotaran en polígonos de una manera muy virtual y sangrienta, todo en menos de un instante. Justo antes de perder el conocimiento, podría haber jurado que sintió que alguien sostenía su cuerpo que caía y una voz resignada hablando en voz alta. Porque donde quiera que voy siempre encuentro a alguien con problemas. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, ella estaba moviéndose a través de los bosques fuera de la mazmorra. En los brazos de un niño desconocido que llevaba el disfraz más extraño que jamás había visto. Kirito parpadeó y le ofreció una sonrisa cansada cuando notó que sus ojos se abrían. «Hola, ya te despertaste. ¡Qué bueno!». Asuna le dio una bofetada. Al instante siguiente, se arrepintió de haberlo hecho cuando la sensación de entumecimiento que no era dolor se extendió por su brazo, y una pequeña parte de su HP se redujo. El chico de negro que parpadeaba solo suspiró y maldijo con fastidio.
Había muchos tipos de jugadores en SAO. Estaban los beta testers, que claramente eran los que más sabían de la mecánica y el contenido del juego, al menos hasta cierto punto. Luego estaban los que les gustaba jugar videojuegos y habían comprado un NVGA y SAO para experimentar el siguiente nivel de juego, que se dividían entre los que habían jugado MO antes y los que no. Por último, estaban los que simplemente tenían curiosidad sobre cómo era el mundo virtual y cómo se sentiría experimentarlo a través de la tecnología revolucionaria del NVGA. Este último grupo estaba formado, en su mayoría, por gente que no tenía idea de nada relacionado con los videojuegos o experiencia con algo similar de antemano. Pero incluso entonces, la mayoría de esas personas habían al menos leído el manual del juego y la caja. La chica que había salvado, Asuna, aparentemente era del último y triste grupo que ni siquiera había hecho eso, y solo sabía jugar por sus propios medios. Es decir, a pesar de tener un claro talento para la lucha, era una total novata. Kirito casi sintió ganas de llorar cuando, después de convencerla de que no había hecho nada más que sacarla del calabozo por su bien, se dio cuenta de que la chica ni siquiera sabía cómo asignar los stat points que se obtenían al subir de nivel. Tampoco sabía qué era un stat point. Además, parecía tener una visión un poco deprimente y resignada de las cosas, que incluía la certeza de que todos iban a morir tarde o temprano, de ahí la razón por la que había decidido caer en sus propios términos luchando hasta la muerte dentro de la mazmorra. El viejo Kirito probablemente se habría quedado en silencio después de intentar razonar con ella y usar la lógica para mostrarle por qué estaba equivocada al pensar así. El yo actual del chico se había reído durante varios segundos antes, para indignación de la chica sorprendida, llamándola idiota. Luego la arrastró hasta el pueblo más cercano, Tolvana, la obligó a aceptar suficiente col para pagar una habitación en la posada y le dijo que, si tenía suficiente tiempo para pensar y actuar de esa manera, debería usarlo para ir a la reunión de estrategia del jefe de piso que se llevaría a cabo allí mañana por la noche. Había decidido tomar la sorpresa en su rostro después de enterarse de dichos eventos como su señal para irse. Ya estaba a 10 metros de ella cuando Asuna volvió a hablar, todavía pareciendo un poco enojada, pero más confundida que cualquier otra cosa. ¿Por qué?, preguntó la chica encapuchada, con un poco más de emoción que antes en su voz previamente fría. ¿Por qué me salvaste e hiciste todo esto por mí? Sin darse la vuelta, el chico pareció pensar en sus palabras por un instante antes de reprimir una risa resignada y pensar qué diablos. Antes de murmurar las palabras que se convertirían en algo que muchas personas escucharían a partir de ese momento. Eso es exactamente lo que hago, verás, solo soy un jugador que juega como héroe por diversión. Y antes de que Asuna pudiera decir algo sobre sus palabras, él se había ido, su capa blanca ondeando al viento fue lo último que ella pudo ver. En las silenciosas calles de Tolvana, la niña parecía fruncir el ceño mientras intentaba comprender el significado detrás de esas palabras. Un héroe, por diversión. No muy lejos de allí, en la habitación de la casa que había alquilado para pasar su tiempo en la pequeña ciudad, Kirito se dejó caer en su cama, ya no molesto lo suficiente por la capa o el mono como para no poder conciliar el sueño, especialmente después de haber estado despierto durante casi 20 horas. ¿Por qué había dicho esas palabras? Sí, no eran una mentira, pero tampoco eran exactamente la verdad, quizás estaba empezando a emular demasiado a Saitama. Ante ese pensamiento, su mano se dirigió por reflejo a su cabeza y, tras asegurarse una vez más de que su cabello seguía en su lugar, miró a su alrededor con ojos duros, como si desafiara a que algo sucediera. Cuando ninguna raza misteriosa de monstruos con superpoderes con la necesidad de destruirlo atravesó las paredes, Kirito asintió para sí mismo con satisfacción y dejó que su mente divagara hacia el habitual sueño sin sueños que uno podía tener en SAO, preguntándose qué traería el mañana. Aún así, el encuentro con esa chica extraña le había hecho tomar una decisión. Mañana iría a la reunión de estrategia del jefe del primer piso. Pasara lo que pasara, y si alguien lo reconocía como el misterioso borrón, bueno, cruzaría ese puente cuando llegara el momento.
Lo que importaba era que, incluso si no estaba seguro de cómo funcionarían sus poderes contra el jefe de piso, podía hacer algo para al menos ayudar a los otros frontliners cuando se dirigieran a la batalla, y podría encargarse de los alts que sabía que aparecerían junto con el jefe. Así que, incluso si eso significaba que tendría que renunciar a su semicómodo anonimato, él iría a ver si podía ayudar. Quién sabe, tal vez incluso volvería a ver a esa extraña chica, y también necesitaba enviar otro mensaje a Argo por la mañana con su última excusa sobre por qué todavía estaba demasiado ocupado para reunirse con ella y que realmente no necesitaba ninguna de sus informaciones en ese momento. Además, que era lo peor que podía pasar. 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y Las Vegas ya están abiertas. Hola a todos, soy Asuna. No sé realmente por qué estoy aquí o por qué nadie más podía hacerlo, pero se supone que debo darles un adelanto del próximo capítulo, sea lo que sea que eso signifique. De todos modos, déjenme leer esto. Sí, la próxima vez en One Punch Gamer. La ira del señor Kobold. Los puños de Kirito realmente pueden ayudar a todos a su alrededor o su camino poco claro está condenado a terminar en la cara del primer jefe. Además, se encontrará con alguien que cambiará el camino incierto que está siguiendo. Y la decisión que tome afectará a todos en Aincrad. No se lo pierdan. Esperen, Kirito, tal vez ese sea el nombre de ese tipo con la capa y... Final del capítulo.